Buenas noches, mi nombre es Rommel Rodríguez y vamos a hablarle por qué Jesús y no alguien más. En un tiempo hubo una persona que me hizo esa pregunta, yo hablándole del Evangelio de Jesús. Me dijo, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús y no alguien más? ¿Por qué no podía morir otro por nosotros? Moisés o Abraham, ¿por qué tenía que ser Jesús? Y bueno, vamos a dar un ejemplo antes de darle desarrollo a este tema con un operador del tren. Esto era un cortometraje de la República Checa que se llamaba Most, el puente. Cuenta que había un padre y su hijo. El padre era un operador de un tren y el hijo estaba contento, siempre iba con él al trabajo y ya estaba aprendiendo sobre el trabajo. Hubo en una oportunidad que iba a pasar el tren y el puente estaba arriba. El puente se levantaba para que pasaran los barcos y cuando iba a pasar el tren se lo bajaban. En esta oportunidad venía el tren a toda velocidad. El puente estaba arriba y el niño cayó abajo del puente. Esto fue para ese padre tan duro, ya que se encontraba entre la espada y la pared. Si él bajaba el puente, mataba al hijo de él, pero todos los que estaban en el tren se salvaban. Y si dejaba el puente arriba, salvaba a su hijo, pero todos los del tren morían. ¿Qué hizo esta persona? Con todo el dolor de su alma, él bajó el tren, él bajó el puente y murió su hijo. Esto es algo tremendo. Tal vez hay personas que, ¿cómo haría esto? Yo salvo a mi hijo y que se maten todos los del tren. Pero bueno, hay personas que pueden juzgar esto, aquello, pero esa fue la decisión que él hizo y, y eso no significa que él ame a su hijo, que él quedó destrozado. Y vemos que así como en la historia del operador del tren, el hijo era la única persona que podía ser sacrificada en ese momento porque no había más, era él o las personas del tren. Era el único para que fue sacrificado para salvar a todos los tripulantes del tren. Asimismo, el Hijo de Dios es el único que podía ser sacrificado para traer salvación al mundo. ¿Por qué? Nadie podía morir por nuestros pecados, solo Jesús. La elección de Jesús como Salvador no fue arbitraria. Vamos a estar leyendo Hebreos 4:15. Nos dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos aquí en este pasaje que Jesús, Él nos comprende. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Fue la única persona que existió en la tierra que nunca pecó. Moisés pecó, Salomón, David, Elías, todos pecaron, menos Jesús. Por eso era que era el único que podía morir por nuestros pecados. Se requería a alguien perfecto y sin mancha, sin pecado alguno. Vamos a estar leyendo 2 Corintios 5:21. Nos dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros les hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces,
vemos aquí algo muy importante que nos lleva a una verdad. La misericordia no invalida la justicia. Y esto es algo grande, esto es algo que yo mismo no lo comprendía, porque vemos que hay personas que dicen, no, si tú le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar. Dios no tiene intermediarios. Tú le pides a Él y Él te perdona. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no hubiese justicia. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros fuimos justificados en el sacrificio de Jesús. Si nosotros cometemos un pecado, ¿qué es lo más lógico? Que paguemos, que seamos condenados por ese pecado. Así se cumple la justicia, ¿verdad? Pero cuando hay misericordia, ¿qué quiere decir? Misericordia es que Dios te va a perdonar. Pero ¿cómo te va a perdonar Dios? Ya, eso se va a quedar, lo que tú has hecho aquí se va a quedar impune. No, Dios te perdona ¿de qué manera? Todo el castigo que tú mereces y va a recaer en Jesús. Recayó en Jesús y así se cumple justicia, según el pasaje que hemos leído ahorita. Porque Dios, al que no cometió pecado, decía el pasaje, fue contado como pecado para que fuera justicia para nosotros. O sea, nosotros somos justificados en Jesús. Y Dios utilizaba como una sombra de lo que había de venir en la ley de Moisés a corderitos. Estos corderitos eran sacrificados para limpiar el pecado del sumo sacerdote. Primeramente, él sacrificaba un cordero para limpiar sus pecados y después sacrificaba otro cordero para limpiar el pecado del pueblo. Y esta era una sombra de lo que había de venir. ¿Y cómo debía ser ese corderito? Sin mancha, sin pecado, limpio. Debía ser puro. Y en Jesús se cumplió que Jesús fue sin mancha, sin pecado. Por eso él tenía que ser este cordero sacrificado. Y de esa manera no queda impune lo que se hizo. No queda impune, sino que somos justificados porque toda esa condenación cayó sobre Jesús. En este sentido. ¿Podía Dios perdonar los pecados del mundo sin Jesús? El hombre por sí solo no podía ser salvo. Vamos a estar leyendo Romanos 3, 23 y 24. Nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos damos cuenta a través de este pasaje que todos pecamos, todos, no hay uno en la tierra que no haya pecado. Dios nos mira desde arriba, abajo y halla que no hay uno, sino que todos pecaron y estamos destituidos. ¿Qué nos sale a nosotros? Condenación, ¿verdad? Pero Jesús, que fue el que nunca pecó, mediante su redención, nosotros somos justificados, hermano. Los que creen en Jesús, los que creen que Jesús es el elegido para salvarnos y no ningún otro, tienen la oportunidad de ser
redimido. Las puertas siguen abiertas. Vemos en Hechos 4:12, nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación. Los que no crean serán condenados. ¿Qué nos dice en Marcos 16:16? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que va a venir por segunda vez a buscar a los que lo esperan. A los que crean esto, se arrepientan de corazón, se bauticen para el perdón de sus pecados y perseveren en la doctrina de los apóstoles, que son los mandamientos de Jesús, estos van a ser salvos. Pero el que no crea va a ser condenado, dice la palabra. Y hay muchos que no les gusta este pasaje. No quiero que me hablen de eso. Entonces Dios es malo que nos condena. Dios es injusto. Dios es sectario. Él, a los que creen los salva. Pero los que no creen, los condena. No, hermano. Entonces, los que no creen, Dios los excluye. Dios es tan malo que condena al que no cree. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Dios es tan bueno que Él te trajo a Jesús para que tú fueras salvo. Porque tus pecados recayeron en Jesús. Pero como tú no quieres ese regalo, ¿verdad? Tú vas a ser condenado, pero no porque Dios es malo. Tú vas a ser condenado por todas las cosas que tú has hecho en esta tierra. O sea, vas a ser condenado no porque Dios sea alguien terrible, no, vas a ser condenado por ti mismo, todo lo que tú has hecho. Ahí no se te va a dar de más ni de menos, todo lo que tú has hecho. Y tienes la oportunidad de ser humilde, de reconocer, oye, yo he pecado, yo lo he hecho mal, yo he hecho estas cosas, de creer que Jesús murió por ti. Pero si no crees, es cosa tuya. Y ya para concluir, todos los que nos escuchan, sé que es difícil creer esto, porque tal vez hoy en el mundo hay muchas personas que aún no creen que Jesús fue elegido para salvarnos, que Jesús no murió. Les parece injusto que un inocente tenga que pagar por el pecado de los demás, y mucho menos pensar que Dios entregaría a su propio Hijo para que sufran y mueran por el mundo. Nadie es capaz de entregar a su Hijo por otro. Es por eso que no pueden comprender el gran amor de Dios para con nosotros. Las personas dicen, oye, yo que soy malo, no entregaría jamás a mi hijo a la muerte porque lo amo. Y Dios, que es más bueno que yo, sí va a entregar a su hijo. O sea, aplican esta lógica y con esa lógica se confunden y creen que es así. Pero no conocen el concepto del amor. Y vamos a leer para entender el concepto del amor. Vamos a leer en 1 de Juan 4:10. Nos dice la palabra así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es una verdad absoluta. El amor de Dios fue tan grande, es tan grande para nosotros, que Él prefirió sufrir, que Él prefirió partir su alma en 1000 pedazos, entregando a su Hijo.
Y muchas veces vemos esto vacío, cuando leemos esto, como que fuera vacío, porque no nos ponemos en el lugar de Dios. Tenemos que ponernos en el lugar de Dios. Si tienes hijos, piensa. El que no tiene hijos, piensa en tu mamá, piensa en la persona que tú más amas. Imagínate qué sintió Dios cuando a su hijo lo escupían. ¿Qué sintió Dios cuando le daban bofetadas, cuando le daban golpes, cuando atravesaron sus manos con esos clavos, sus pies? Todo lo que le hicieron, semidesnudo allí, miles de personas viendo y burlándose. ¿Cómo te sentirías tú si a tu hijo le está pasando esto? Y lo más grande, pues, que es lo más que me impacta a mí, cuando Jesús le dijo, oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Imagínate que tu hijo te diga esto en el peor momento de su vida. Padre o madre, mamá, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo te sentirías tú? Entonces tenemos que comprender que Dios nos amó con un amor inmenso, y tratándonos de poner en su lugar es que podemos entender ese pasaje tan maravilloso que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los invito de todo corazón para que crean esto, porque hay una verdad, hay una vida después de esta, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde seremos felices para siempre. Y yo quiero verte a ti en esa vida eterna, para gozar de esa eternidad, por toda la eternidad. Dios les bendiga.